Britney Spears tenía 25 años, su matrimonio en colapso, a punto de perder la custodia de sus hijos y frente a todo el mundo y cámaras decidió raparse. Para la prensa fue una determinación de que estaba totalmente loca y fuera de sus cabales. Pero hay algo que en ese momento nadie se preguntó: ¿cómo una persona que hasta hace un año había llenado estadios llegó a ese estado deplorable? Y más importante aún, ¿quién la puso a ese punto y cuánto cobraron por ello? Para entender lo que pasó en 2007, necesitas entender lo que pasó en 1997. Britney Spears tenía 15 años cuando firmó su primer contrato con Jive Records. No era un contrato entre adultos, era un acuerdo entre un sello discográfico con décadas de experiencia legal y un adolescente de Kingwood, Luisiana, que solo quería cantar. Su manager desde el inicio fue Larry Rudolph. Cobró el 15% de todo lo que Britney generó durante más de 20 años. A los 16 años ya ensayaba 8 horas diarias. A los 17, Baby One More Time vendió 10 millones de copias en semanas. A los 18 era una artista, una de las más famosas del planeta. Y nadie en ese proceso le preguntó si estaba bien. Piensa esto por un momento. En muchos países una persona de 15 años no puede conducir o sacar una tarjeta del banco. Britney, en cambio, firmó un contrato de regalías por su imagen con una discográfica. Aquí es donde viene una pregunta clave. ¿Cómo es que una persona o una discográfica puede saltarse las reglas con respecto a su poder económico? ¿Las reglas son para todos o para quienes no pueden cubrir la multa? Pero así fue. El hombre que negoció el nombre de Britney no era un abogado, era una persona que cobraba una comisión por cada ganancia que ella obtenía. ¿Ves el problema aquí? Y este problema más adelante se hará mucho más grande, así que recuerda esto. Pero Larry Rudolph no fue el único. Hay alguien más cercano a Britney que lleva años preparando algo que ella nunca vio venir. Alguien que debería haberla protegido. Jamie Spears no era parte activa de la carrera de su hija. Durante años de mayor éxito tenía problemas con el alcohol. La relación con Britney era distante y tensa. Pero en febrero de 2008, un mes después del colapso que viste al inicio de este video, Jamie Spears se convirtió en el tutor legal de su hija adulta de 26 años. La tutela, llamada conservationship en Estados Unidos, es una figura legal diseñada para personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, adultos mayores con demencia, personas con discapacidades severas. Britney para ese entonces era una mujer de 26 años que había llenado estadios y grabado álbumes y criado a 2 hijos. Bajo la tutela de su padre, Britney no podía elegir a su propio abogado, decidir con quién salir, controlar su propio dinero, votar en decisiones de su carrera, ni siquiera tomar su propia medicación sin aprobación. Mientras todo esto ocurría, Jamie Spears cobraba $16,000 al mes por ser su tutor, con contratos ya firmados y con los que él firmaba sin que ella sepa. Pero aquí no hablamos sin evidencia, y la evidencia clara es lo siguiente. Mientras la tutela se daba, la fortuna de Britney iba creciendo a niveles estratosféricos. Llegó a $150 millones por año, todas manejadas por Jamie Spears. 150 millones administrados por alguien que, según Britney en una carta legal, la aterrorizaba. Entonces, ¿era un padre protegiendo a su hija o alguien cuidando su ingreso principal de dinero? Déjame la respuesta en los comentarios. Quiero saber qué piensas de este caso, porque lo que viene después te va a generar mucho más. Pero Jamie Spears no fue la única parte de esta historia. Hay 2 personas las cuales no hemos hablado aún y tuvieron un impacto directo en la caída de Britney. Larry Rudolph fue el manager de Britney por más de 2 décadas. Cuando la tutela comenzó en 2008, Rudolph siguió gestionando su carrera con la aprobación de Jamie Spears. 2 hombres decidiendo el futuro profesional de una mujer que legalmente no podía decir por sí misma.
Durante los años de tutela, Britney lanzó 4 álbumes, hizo una residencia en 4 años en Las Vegas que generó más de 137 millones de dólares y completó giras mundiales. Larry Rudolph se llevó el 15% de todo eso. En 2021, cuando el movimiento Free Britney ya era imposible de ignorar, Rudolph renunció como su manager. En su carta de renuncia escribió que Britney le había comunicado su intención de retirarse. Britney lo desmintió públicamente días después. Y luego está Justin Timberlake. Su relación terminó en 2002. Ambos tenían 21 años. Durante entrevistas póstumas a lo que pasó, Justin indicó y dio a entender que Britney le fue infiel. Incluso dedicaba canciones muy directamente hacia ella, mientras ella la pasaba sumamente mal. Lo que hizo Justin nos da a entender mucho acerca de lo que pensaban las personas a su alrededor. Estaban pendientes más de cuidar su imagen personal que de la misma persona que son ellos amaban. Y en el 2007, mientras la carrera de Britney iba en picada, Justin Timberlake ganaba Grammys y era denominado como uno de los grandes artistas de su generación. ¿Pero a costa de qué? En 2023, Britney, en sus memorias, confirma que había quedado embarazada de Justin, pero que él insistió para que abortara porque no estaban aún preparados. Justin tardó años en dar una respuesta clara, y cuando lo hizo con un post de Instagram de 2 párrafos. Pero hay algo que cierra este expediente que es mucho más turbio de lo que hemos visto hasta ahora, porque cuando terminó la tutela, lo que dejó a Britney fue aterrador. El 12 de noviembre del 2021, un juez de Los Ángeles terminó oficialmente la tutela de Britney Spears. 13 años, 9 meses y 9 días después de que comenzara. Lo que Britney encontró al recuperar el control de su vida fue un patrimonio reducido, contratos que ella no había firmado conscientemente y decisiones tomadas en su nombre que nadie le había explicado. Jamie Spears fue suspendido como tutor en septiembre de 2021. Nunca fue procesado penalmente. Larry Rudolph no enfrentó consecuencias legales. Justin Timberlake publicó un post de disculpas en Instagram. Lo que me queda de este expediente es un patrón. Si te puedes analizar desde el principio de este video, la legalidad fue manejada al antojo de la gente importante. Al principio vimos que firmó un contrato con 15 años, llegando a lo más extremo de la irregularidad legal, y después fue privada de todo derecho humano. Pareciera un plan perfecto, ¿no? Preparar a la carnada perfecta, sacarle millones y obviarte o tener todo lo que ella gana. Entonces, ¿qué falló? ¿El sistema o la misma Britney? Yo creo que lo que falló fue que nos olvidamos de algo importante. Detrás de cada famoso, persona conocida, hay una persona que siente, que ama, que sufre, al igual que tú y yo. En junio de 2021, Britney Spears habló ante un juez durante 23 minutos. Dijo que sentía como una operación de tráfico de personas, que la obligaban a trabajar cuando no quería, que no podía elegir su médico, su medicación ni las personas que la rodeaban. Lo dijo en voz alta, en un tribunal, con micrófonos. Y el mundo finalmente la escuchó, 13 años después de que empezara. Britney Spears pasó años diciendo lo que le estaba pasando, pero nadie quiso escucharla. Nuestro prejuicio de pensar que las personas no pueden manejarse o que no pueden colapsar está más allá de lo que podemos ver. Lo que sí sucedió en este caso es que nadie dio importancia a lo que una persona estaba colapsando por dentro y todo el mundo lo vio, pero nadie quiso tomar importancia. Déjame tu respuesta aquí abajo y no te olvides de suscribirte a este canal y seguirme en todas mis redes sociales para ver más contenido como este. Recuerda que la historia que viene en la siguiente semana va a ser peor. Y no es una advertencia. Como ya sabes, es un spoiler.